Vamos a hacerlo en el capítulo número 18 del Evangelio de Lucas. Capítulo número 18. Vamos a dice la palabra. Vamos a leer en el versículo Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo número 27. Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posiciones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto, que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Vamos a hablar en esta ocasión, hermanos, en la idea perdiendo para ganar. Eso va a ser el tema. Perdiendo para ganar. Bien, en esta escritura o en esta lectura que tomábamos acá, el contexto de estos versículos es la historia o lo que se llevó a cabo con el joven rico. El joven que quería ser o tener parte del reino de Dios, pero que no pudo porque sus riquezas no lo dejaron. De eso es el contexto, es decir, los versículos anteriores al que leímos está refiriéndose a esto. En este caso, fueron las riquezas los que impidieron a este hombre. Porque dice la Biblia que luego que estuvo conversando con el Señor y bueno, se le dio este impasse que le dijo Jesús: deja tus riquezas, en un sentido de lo que él había dicho. Él había dicho que guardaba la ley, pero dentro de esos mandamientos estaba el amor al prójimo. Pero el Señor quiso, como diríamos, confrontarlo si era cierto que guardaba el mandamiento. No se entienda que el Señor le estaba diciendo: vende todo y de esa manera te vas a ser salvo. No, es en el contexto de lo que él pretendía, es decir, el joven que pretendía el cielo. Pero decíamos que en este caso no pudo porque sus riquezas se lo impidieron. Se fue triste por el hecho de que el Señor le dijo: tienes que, desligarte de estos asuntos, dicho de otra manera, de lo que es el sistema, y vas a seguirme. Eso no le pareció al joven rico y dice que se fue triste. No quiso caminar por el camino estrecho,
Pues por ese camino, hermanos, que es así, la vida cristiana es un camino estrecho. En este caso, él no cabía con todas sus pretensiones por ese camino. Y claro que el Señor dijo una palabra un poco antes de lo que leíamos, que dijo, bueno, es bastante difícil, dijo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no un rico al reino de los cielos. Los discípulos se asombraron por esto y dijo, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién? Dijeron ellos. Lo que es imposible para los hombres, dijo el Señor, posible es para Dios. Es decir, para ustedes todo es imposible, pero para mí, estaría diciendo el Señor, es posible. Ahora, en este caso, hermanos, vamos a ver, el Señor dijo en este sentido lo difícil que era para el rico. Pedro, comprendiendo la línea de la enseñanza de Jesús, que la salvación consistía en dejarlo todo y seguirlo. Por tanto, Pedro, imprudentemente, que es este versículo que leíamos acá, hermanos, se jactó diciendo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Que es, en este caso, el versículo número 28 que leíamos de Lucas. En este sentido, hermanos, vamos a ver que siempre, a manera de tema, decíamos que es perdiendo como se gana. Acá Pedro, de alguna manera, está presumiendo que ellos habían dejado todo. Preguntémonos qué es lo que había dejado Pedro o los apóstoles. Bueno, lo que habían dejado eran sus barcas, sus asuntos muy personales, pero por supuesto eso era bastante. Era significativo en el sentido de que eso era lo que ellos tenían. Y por supuesto, eso es lo que ellos habían dejado, hermanos, para seguir al Señor, para dar paso en la línea que el Señor les había pedido. Pero veamos que en estos versículos el Señor retoma la palabra que dijo Pedro. Y eso es lo que leíamos ahí cuando dice, el Señor le dice a Pedro, bueno, le dice, entonces dice, verso 29, de cierto que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En esto lo que aprendemos es de que parecería, hermanos, que el seguir a Dios, el caminar en el evangelio de Cristo, da la impresión y se tiene la percepción que es como algo que no tiene sentido. Se piensa que, y eso lo dice la gente, eso lo expresan muchos allá, aquellos que no conocen, diciendo, bueno, yo no tengo tiempo para esas cosas, mi tiempo es oro, mi tiempo debe de ser mejor aprovechado. Y eso es el concepto de la gente, que los asuntos de Dios realmente lo que generan es pérdida. Y por eso es que
casi que la gran mayoría, hermanos, bueno, realmente hacen caso omiso a los asuntos de Dios, porque así lo ve, en esa lógica lo sabe ver la gente, ¿verdad? No, dice, el andar detrás de Dios, andar en el evangelio, realmente tiene que ser gente que no tenga mayores cosas o mayores compromisos, pero yo no puedo, porque el seguir la línea del evangelio pues no tiene ganancia, porque todos caminamos en base a lo que, hermanos, creemos poder ganar viéndolo o palpándolo. Pero debemos de saber que la vida en Dios es un asunto de fe. Es un asunto de que no se puede palpar, ni se puede ver. Es una acción que debe de entenderse, que el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Es decir, no hay otra manera. Pero claro que acá, para que Pedro, aun cuando se estaba jactando, le dice el Señor en estos versículos que le dijo: de cierto le dijo, dicho de otra manera, no, Pedro, no pienses que has hecho una pérdida con haber dejado tus barquitas, con haber dejado tu estilo de vida, con haber dejado tu cómodos. No pienses que has perdido. Eso es lo que le está diciendo el Señor acá. Es decir, está manifestándoles que realmente no tiene nada que entenderse, que el haber decidido seguirlo a Él, esto era igual que pérdida en la vida, sino que en primer lugar el Señor le dice: nadie que haya dejado casa, imagínense qué importante, casa, padres, hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, dice que no haya recibido mucho más en este siglo. Esto es algo que podemos testificar aquellos que realmente estamos viviendo la realidad de estas promesas de Dios. Esto lo podemos nosotros testificar. Por ejemplo, el caso de, si pensamos, hermanos, en el caso de, diríamos, de Pablo. Dice Pablo, váyase al capítulo, al libro de Filipenses, y vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo número 3, para que vayamos comprendiendo, hermanos. Y el verso 8 dice de la manera siguiente: ciertamente aún estimo todas las cosas, dice, ¿como qué dice? Como pérdida. ¿Por qué? Vamos leyendo: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice a continuación: por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. ¿Y qué más dice? Y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe. Aquí Pablo, hermanos, había dejado su religión. Parecería que Pablo hubiese perdido al dejar su posición religiosa. Aquí pudiéramos también hablar con respecto a de que Pablo dejó su estilo de vida en el campo puramente normal,
No olvidemos que Pablo era un erudito, que Pablo era un sabio, que Pablo era un hombre letrado. Era un hombre que, aparte de lo que eran los asuntos religiosos, Pablo había sido, hermanos, educado en las universidades de Tarso, porque ahí habían las mejores universidades, ahí habían las más grandes librerías de Roma. Era un hombre entendido, era un hombre que tenía un gran futuro. Pero el apóstol Pablo ha entendido que, hermanos, que vamos a ver que perdiendo es como se gana. Pablo ha entendido y por eso dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo Jesús, el Señor, por el amor por el cual lo he perdido todo. A Pablo le pudieron ver tildado de un, hermanos, desquiciado mental. A Pablo le pudieron ver dicho sin duda sus propias familias, probablemente sus padres, porque siempre esto se da. Probablemente sus amigos le pudieron tildar de, hermanos, de un desquiciado mental. Dejar su posición, dejar su idiosincrasia, dejar su religión, dejar sus sueños, sus ideales muy personales por seguir al Señor. Pero dice Pablo: lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo. En este caso vemos que es importante, hermanos, que las personas como puedan entender que en Cristo no se pierde, que en Cristo antes de perder más bien se gana, porque esto es así. Por ejemplo, el caso de Abraham. Alguien también pudo haber tildado a Abraham de un demente, teniendo él su, hermanos, su lugar, su nación, su familia, sus costumbres, su religión también. En el caso de Abraham, cuando estaba viviendo antes de ser llamado por Dios, pero realmente cuando el Señor le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es interesante, es, hermanos, impresionante ver de qué manera ese hombre no puso obstáculos. Ese hombre no dijo: pero mira, Señor, ¿cómo voy a dejar todo el entorno que he forjado dentro de mi vida? ¿Cómo voy a dejar a mis parientes? ¿Cómo voy a dejar mis costumbres? ¿Cómo voy a dejar, Señor? ¿Cómo voy a dejar a mis amigos? Pero Abraham, hermanos, no cuestionó el llamamiento del Señor. Más bien, Abraham dice que salió. Parecería una pérdida la actitud de un hombre como en el caso que estoy mencionando. Pero veamos en realidad, hermanos, si por ejemplo los apóstoles, en el caso de Pedro, el Señor le está diciendo: no, aunque hayas dejado esos changarros, aunque hayas dejado tus cosas, aunque hayas dejado tu gremio de pescadores, no, más bien has ganado, Pedro. Y Pablo, aunque se le hubiese dicho bueno, que era un demente, pero él ha llegado a comprender que valía la pena, hermanos, perder aquello, por lo cual él había vivido para ganar a Cristo. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Veamos el caso de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los apóstoles? ¿Quiénes llegaron a ser aquellos hombres corrientes, aquellos hombres comunes? ¿Quiénes llegaron? ¿En qué se llegaron a convertir, por decir algo, un Pedro? Por decir algo, un Juan. Por decir algo, un Mateo, que es uno de los publicanos que cobraban impuestos
en esa región. ¿Qué pudiéramos decir de un Pablo? ¿Qué pudiéramos decir de un Felipe, de un Bernabé? Por ejemplo, ¿cómo Pedro hubiese sido, hermanos, el hombre que Dios usaría poderosamente para no solo para llevar adelante el evangelio de Cristo? El hombre que no podía hablar, el hombre que se le trababa la lengua, el hombre que no tenía, hermanos, forma de darse a entender. La Biblia dice que cuando ese hombre se paró, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando luego de haber sido investido por el Espíritu Santo, se paró al frente de una gran multitud y le predicó a sabios, le predicó, hermanos, a sacerdotes, a escribas, y les narró la palabra, les trazó la palabra, hermanos. Y la Biblia dice que en esa ocasión se convirtieron 3,000 personas a Cristo. ¿Cómo puede ser entonces pérdida lo que había tenido Pedro? Hermanos, por eso el Señor dijo, no dijo, aquí en este tiempo ustedes van a ser bendecidos, y también en la vida eterna vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay pérdida en Dios. Por ejemplo, ¿quién pudiera, cómo hubiese llegado Pedro, hermanos, y Juan, que dice la Biblia que en una ocasión pasaron por el templo de la Hermosa y vieron a un hombre cojo de 39 años tirado ahí en la puerta? Pero en ese momento ellos, por el Espíritu, le dijeron, míranos atentamente. No había podido hacer nada por ese inválido, hermanos, la religión por 39 años ahí entre los religiosos, hermanos. Pero en esta ocasión ellos le dijeron, míranos fijamente, y el cojo quedó viéndoles fijamente, y dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento el hombre se levantó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es decir, que hermanos, como decíamos, perdiendo es como se gana en este sentido espiritual. Eso es lo que vemos ahora en un Pedro, un hombre que tiene la unción de Dios, que tiene el poder de Dios, que dice la misma palabra que cuando Pedro estaba en escena, llevaban, hermanos, los enfermos, y que pasara la sombra de Pedro por los enfermos y los enfermos se sanaban, y que como hubiese logrado todo ese poder milagroso de sanidades en las universidades más famosas del entonces. No, ni a hoy día, hermanos, con toda la ciencia, no hay universidades que, hermanos, que enseñen, que preparen científicos para poder, hermanos, hacer sanidades extraordinarias. Hay cosas que la ciencia no puede, pero, hermanos, Dios sí puede en sus hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios sí puede en sus hijos. ¿Quién podía pensar que estos hombres ordinarios, que estos hombres comunes pudieran llegar tan altos? ¿Quién podía pensar? ¿Quién podía pensar que un Pablo pudiera ser también, hermanos, un hombre usado por Dios? ¿Quién pudiera pensar que un Abraham, siendo una persona que nadie le conocía, pero que sí Dios lo conocía y le llamó, y tuvo, hermanos, la actitud de dejar lo que él poseía y por la fe siguió al Señor? Dios, hermanos, como dice, los voy a bendecir aquí en este tiempo. Dios bendijo a Abraham, hermanos, durante
su peregrinación. Dios estuvo con él. Cuando Abraham tenía problemas, Dios lo ayudaba en sus problemas. Cuando, hermanos, Abraham necesitaba la ayuda del Señor, el auxilio del Señor, ahí estaba. ¿Quién podía ayudar? Si, hermanos, si solo es cuando Dios está con nosotros, es que nosotros somos no vencedores, sino más que vencedores. Solo es cuando Dios está con nosotros. O sea que la gran pregunta es, ¿perdieron estos hombres por seguir al Señor? No, claro que no perdieron. Estoy pensando en Moisés. Moisés, la Biblia dice, la historia de Moisés es que llegó a ser, hermanos, bueno, un hombre que dentro de ese trasfondo siempre de Dios, este hombre Moisés llegó a ser el hombre grande de Egipto. Llegó Moisés a ser, diríamos, el prospecto pronto para ostentar la silla de Faraón. Es decir, era un hombre que estaba preparadísimo. Era un hombre que tenía todas las credenciales egipcias en todo lo que usted puede pensar, en idiomas, diríamos, en ingenierías, en construcciones, en entendimiento. Era un hombre tremendamente capacitado. Pero la Biblia dice que Moisés, dice el libro de los Hebreos, que llegó a un momento que no quiso ya pertenecer y ser hijo de la hija del faraón. Dijo, yo renuncio a esto. Parecería una locura, hermanos. Cualquiera también le hubiese dicho, Moisés, ¿qué estás pensando? Si tú vas a ser el próximo faraón. Pero dice la Biblia, hermanos, que Moisés decidió, hermanos, renunciar a ser de la familia de Faraón para identificarse con Cristo. Y, hermanos, identificarse también con el vituperio de Cristo. Renunció. Usted dice, usted ha visto aquella película que habla de Moisés, es bastante, hermanos, tiene bastantes similitudes, pero llegó al punto que dijo Moisés, aun cuando la corte de Faraón le suplicaba, le decía, no hagas eso. Moisés había determinado, hermanos, renunciar a toda esa gloria para identificarse con algo que no había visto, para, hermanos, abrazar lo que no podía palpar. Es por eso que la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es eso lo que Moisés veía, hermanos. Dice que renunció. ¿Y qué fue lo que sucedió? Imagínense qué locuras. Imagínense qué actitudes más exageradas. En el caso de Moisés, sale y dice, no, yo no quiero corona, yo no quiero reino, yo no quiero eso, no. Y sucede que lo corrieron, sucede que lo despatriaron, se fue al desierto. Allí estuvo 40 días Moisés, hermanos, un hombre despatriado, un hombre sin entidad. Pero eso es lo que parecía quizás para las personas de ahí, de esos lugares. Pero Dios estaba llevando a cabo un plan. Y es en ese mismo desierto donde Dios, hermanos, le apareció a Moisés. ¿Cuántos alaban su nombre?
le apareció a Moisés, y cuando le apareció a Moisés le dijo: Moisés, Moisés, tú eres el instrumento que tengo yo preparado para que vayas y saques a mi pueblo. Hermanos, usted conoce esa historia, cómo Moisés a regañadientes fue un tremendo líder en medio de Egipto. Cuando Egipto con toda su gloria le hubiese dado los poderes que recibió Moisés de parte del Señor, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuándo? Imposible, imposible que Egipto le hubiese dado todos esos poderes, a tal grado que cuando Moisés, hermanos, se presentó a Egipto, lo primero que hizo, fue ir ante Faraón y le dijo: ¿cuáles son las pruebas que traes? Y tiró Moisés la vara que Dios le había dado, y la vara se hizo una culebra. No, dijo Faraón, esos trucos ya yo me los puedo. Mis brujos, vengan para acá, muéstrenle a este fanfarrón Moisés que nosotros somos expertos en culebras también. Hicieron culebra, pero la culebra de Moisés se comió las culebras de los brujos. Alabado sea el nombre del Señor. El poder que Dios le había otorgado, hermanos, no se lo hubiese otorgado a Egipto nunca, a tal grado que ese hombre lo vemos nosotros desarrollar 10 plagas, tremendo, pao. Es como que le estuvieran cayendo 10 plagas a Estados Unidos, que es la potencia mundial hoy, y que luego de terminar esas 10 plagas se rinda Estados Unidos y diga: me rindo. Es igual, esa era la potencia desde entonces. Dios usando a aquel hombre que decidió seguirle, aquel hombre que decidió dejar las glorias del mundo, aquel hombre que decidió dejar la fama por seguir por la fe lo que no veía. Y usted ve de qué manera, hermanos, Moisés se destaca cuando viene la situación de abrir el mar. Increíble cosas. Es que, hermanos, en Dios no se pierde, en Dios se gana. ¿Cuántos damos un amén? Eso es lo que nosotros podemos ver. En Dios no es una pérdida, porque eso es lo que se piensa. La gente dice: no, pues yo eso de la vida espiritual, eso no, al contrario, la vida espiritual o la vida en Dios o seguir a Dios es una inversión. Es una inversión, hermanos, así como lo oye. El seguir a Dios es una inversión. Pero cabe decir que seguir a Dios debe de entenderse en el sentido que debe de entenderse, ¿verdad? Seguir a Dios debe de entenderse que es por un camino estrecho. Ahí no caben 2 mujeres, solo una en ese camino estrecho. Ahí no cabe doble personalidad. En ese camino estrecho no cabe, hermanos, no cabe el orgullo, no cabe la vanagloria. Es estrecho. Damos un amén. Pero es una inversión. Parecería que, hermanos, si alguien pudo haber dicho: Moisés, pero ¿cómo puedo dejar esto? Ándate con lo que tienes, porque yo te voy a bendecir. Porque, como decíamos, hermanos, seguir a Cristo es una inversión. Yo haría una pregunta: ¿quién era usted antes de venir a Cristo? ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir a Cristo? ¿Quiénes éramos? Si es real que nosotros estamos siguiendo a Cristo por ese camino estrecho,
¿Quiénes éramos nosotros? Nosotros dábamos miedo antes. A nosotros nos tenían miedo. Nosotros éramos violentos, nosotros éramos borrachos, nosotros éramos asaltantes, nosotros éramos homosexuales. Lo peor del mundo escogió Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros éramos brujos, éramos satanistas, éramos santeros, nosotros éramos idólatras, nosotros éramos odiosos. Pero luego que el Señor, hermano, nos hizo el llamado, nosotros decidimos, gracias a su misericordia, seguirlo. Y ahora le pregunto, ¿quién es usted? Usted es un irrespetable. Usted es una persona que está su nombre escrito en el libro de la vida. Nosotros no somos cualquier cosa ahora. Nosotros, dice Pedro, somos reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Nosotros sin haber estudiado muchos medicina, ponemos las manos sobre los enfermos. Los enfermos se sanan. ¿Qué le parece? Que se oiga un amén. Seguir a Cristo es la mejor inversión, y eso es lo que la gente no quiere. Le tiene miedo y por eso están todos acabados, todos angustiados, todos arrugados, todos destruidos en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque no han entendido que el mejor negocio, que la mejor ganancia se obtiene cuando se pierde aquello a lo cual nos hemos aferrado. Así de sencillo. Es impresionante. Dice la Biblia, hermanos, por ejemplo, él dijo allá en el capítulo 28 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. ¿A quién? Los que dejaron atrás lo que no servía y siguieron lo que por la fe no veían. El Señor les dijo: yo estaré con ustedes. Con nosotros está el Señor. Es decir, ¿quién puede? Yo estaba, hermanos, estamos viendo lo difícil que es realmente el sobrevivir en este mundo, el estabilizar la vida en este mundo. Pero la estirpe que puede, hermanos, tener paz, la estirpe que puede tener seguridad, que puede cantar en medio de, hermanos, de las tribulaciones, es aquel pueblo que ha seguido al Señor. Es decir, con Él qué mejor ganancia es que Él esté con nosotros. Cuando, hermanos, cuando estamos afligidos, Él nos consuela. Cuando estamos, hermanos, abatidos, Él viene en nuestro auxilio. Este pobre clamó y Dios le oyó y lo sacó del pozo de la desesperación. Qué mejor bendición podemos tener, hermanos, a un Dios con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso le decía que, hermanos, perdiendo es como se gana. Perdiendo uno, teniendo valor uno de dejar aquello que nos impide, aquello que nos afea la vida, aquello por lo cual nos aferramos, aquello que, hermanos, amamos sin que se merezca amar, aquello a tal grado que dice acá el Señor: bueno, el que deja madre, padre, hijos y sucesivamente, hermanos, tendrá en este tiempo muchas cosas y
al final la vida venidera, la vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y al final las bendiciones de Dios. Eso es. Usted se recuerda cuando la Biblia habla de que, fíjese, dice el Evangelio de Mateo en su capítulo número 16, dice: el que pierda la vida, la ganará, pero el que la gana, la perderá. Es decir, todo es ganancia, en el Señor es ganancia. Cuando alguien muere en Cristo, no murió, durmió en Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Durmió en Cristo. Por ejemplo, David, Moisés, los profetas, hermanos, siguieron a Cristo, perdieron su vida en seguir a Cristo. Pero se habla de que en una ocasión el Señor, mire qué ganancia, hermanos, gigantesca es el seguir a Dios. Y dice la Biblia que en esa ocasión subió el Señor a 3 discípulos al monte que se le llama la transfiguración. Dice que en ese monte apareció la gloria de Dios. Y luego dice la Biblia que dentro de esa gloria, ahí en medio, apareció Elías y apareció Moisés. Y eso hacían siglos que supuestamente ya habían muerto. Hacían siglos que se podía pensar que ya estaban calcinados en tierra sus huesos. Pero ahí estaban, platicando con el Señor Moisés y Elías. La pregunta es: ¿perdió Elías? ¿Perdió Moisés? ¿Perdió Abraham? ¿Perdió Pedro? ¿Perdió Pablo? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡No perdieron! Que se oiga un poderoso amén. En este caso, hermanos, en este caso, con lo cual voy finalizando, es eso lo que generalmente nos impide a muchos vivir vidas extraordinarias. A muchos de nosotros, aún llamados cristianos, nos vemos muy limitados en muchas áreas. Nos vemos bastante parecidos a los que no tienen a Dios, angustiados, desesperados en algunos casos. Pero ese segmento de personas es porque no hacen una acción total con respecto a aprender a perder y a ganar. No, a veces no queremos soltar aquellas cosas y ahí las llevamos chineando, y ahí las llevamos sobre nosotros. Y eso es lo que a muchos cristianos nos hace, hermanos, también nos hace muchas veces estar en desventaja cuando deberíamos de estar en posiciones de avanzada, en posiciones de cabeza y no cola. Pero el problema siempre está en que a veces las cosas no se sueltan todas. Ahí tenemos los pecaditos ahí, y ahí los estamos envolviendo y los estamos disimulando, y ahí estamos tratando la manera de pasarlos por alto, pero todo eso nos impide.
¿Por qué nos impide? Porque la ganancia, entiéndase, en Dios es dejarlo todo. Entiéndase, dejarlo todo. No es andar algún su poquito ahí, hermanos. No, la ganancia es dejarlo todo. Todo, entiéndase, todo. Todas aquellas cosas que, hermanos, que afearon nuestra vida, hay que sacarlo todo, hay que echarlo al cesto de la basura y seguir en pos de Cristo. Esa es la mejor ganancia. No podemos. ¿Qué fue lo que sucedió con la derrota de Josué? La derrota de Josué es que uno de sus soldados no había entendido que había que ser obediente a lo que Dios había dicho. Y vea que aquel hombre había guardado el tesoro, que es sinónimo del pecado, y por eso tuvo derrotas. Por eso tuvo derrotas Josué. Digo el Señor, no, el problema, no te estés rasgando las vestiduras, porque ya ahí ya no era ganancia, ya era pérdida, porque Josué perdió como 32 soldados, lo mataron los de Ai. Y empezó aquel a gritar, y dije, ¿cómo es esto? Y yo no entiendo, así como el cristiano que dice, yo no entiendo. El problema es que hay de haber algún envoltorio por ahí, hermanito. Y empezó Josué y sucesivamente le dijo el Señor, no te estés rasgando los vestidos. El problema es que hay pecado en Israel. Había un Acán, así se llamaba, ¿verdad? Que había guardado el lingote de oro. Lo que decíamos el domingo pasado, el caso de Jacob, que Jacob se fue a Siquén antes de irse a Bet-el, que lo que significa Bet-el es casa de Dios. En lugar de irse, luego que venía rico, se fue a Siquén. Y en Siquén, hermanos, le cayó, como dicen, la que no era. Le cayó la desgracia. Le violaron la hija. Damos un amén. Los hijos se metieron al lío matando a una ciudad entera. Vino el temor, pero en el capítulo 35 del libro de Génesis, el Señor le dijo, Jacob, Jacob, levántate y ándate a Bet-el. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que Jacob todavía tenía entierros, Jacob todavía tenía ídolos, y por eso es que muchas veces, en lugar que ganar en seguir a Cristo, perdemos, pero no es por culpa de Dios, es muchas veces por culpa de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Si queremos ganar, den un amén los que quieren, hermanos, ganar. Den otro amén los que quieren ganar. Tenemos que aprender a perder, así como perdió Jacob. Así como perdieron los apóstoles. Pedro hasta se jactó, Señor, y nosotros lo hemos dejado todo. Está bien, eso era toda su riqueza, sus barquitas todas podridas y sus chinchorros ahí. Está bien, Pedro, le dijo, está bien. Eso era tu patrimonio y te lo acepto, lo dejaste todo. Damos un amén, iglesia. Pero yo te aseguro, Pedro, que aquellos que hayan dejado en esta tierra tales y cuales y estos otros acá, van a ser bendecidos acá y también en la vida eterna. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede, hermanos? Por ejemplo, cuando estemos allá en esos salones celestiales como iglesia, ¿qué será
¿Cómo entonces recordaremos? Claro que recordaremos. Y vamos a decir, valió la pena ser perdedor allá, valió la pena perder por Cristo las cosas que teníamos. Es más, valió la pena, diría Pablo, dirían aquellos hombres que han sido mártires por la fe, dirían, valió la pena morir por Cristo. Valió la pena, porque según dicen que a Pablo lo decapitaron, la Biblia dice que a Juan Bautista lo decapitaron, le quitaron la cabeza, pero allá tiene cabeza. Valió la pena morir por la causa de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. De un amén los que quieren ser ganadores. Aprenda a perder entonces. Suéltese de todos esos envoltorios. Soltémonos para que no se vaya a enojar. Suéltese de esas cosas que tiene agarradito, que ni a la iglesia lo dejan venir. Suéltese. Y busquemos el camino estrecho que nos traerá, por supuesto, ganancia. En Dios está la ganancia. En Dios no se pierde, se gana. Seguir a Cristo es inversión espiritual. Él estará con nosotros siempre. Cuando estemos angustiados, Él llegará. Cuando estemos enfermos, Él nos asistirá. Cuando estemos tristes, Él nos consolará. En una ocasión Pablo estaba en el barco náufrago, sin esperanza, luego de 14 días de estar en el barco a la deriva. Ahí bajó el Señor y le dijo: Pablo, no temas, vale la pena. Pablo haber dicho, valió la pena dejar mi religión. Pablo haber dicho, valió la pena dejar mi pecado. Perdí aquello, pero gané esto. Esta mañana es una buena mañana para que también nosotros reflexionemos y hagamos una evaluación de nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que todavía retienes? Hay cosas que no debemos de retenerlas. Hay cosas que debemos de soltarlas. Hay que perderlas. ¿Qué es lo que todavía retienes ahí? ¿En qué caminos andas aún siendo creyente? ¿Qué cosas ocultas tienes que crees que Dios no las sabe? Y quiero decirte que sí, Dios las sabe, pero a quien están afectando esas cosas ocultas es a ti, por retenerlas. ¿Por qué no las sueltas? Piérdelas. Esa mujer que no es la tuya, suéltala, déjala que se vaya. Vamos a cerrar nuestros ojos.